es una incisión transversa, ¿sí? La segunda, una incisión transversa con una proyección hacia la apéndice sigmoide. Y la tercera, que es la que más utiliza el doctor, es la denominada Mercedes-Benz. Es como la antigua boca de horno, pero con una proyección hacia su sigmoide. Por ejemplo, aquí hay una serie de tips importantes a tener en cuenta. La posición del paciente no es algo profeso, uno tiene que poder tener en este tipo de cirugías una posición adecuada para realmente conseguir una exposición adecuada, en este caso de la glándula hepática, teniendo en cuenta que la misma está cubierta y protegida por los últimos arcos costales. Ese control y esa exposición es vital durante el procedimiento quirúrgico porque es lo que nos va a permitir el abordaje de la glándula y eventualmente también el control vascular de la misma. Esta posición también tiene que tener una serie de características, recién comentó Nicolás, que son cirugías que tienen un tiempo prolongado. Tenemos que tener cuidado con las zonas de decúbito, cómo está colocado el paciente, los puntos de apoyo, y evitar los lugares donde sean puntos de apoyo que queden en lugares rígidos, porque eso puede promover la generación de escalas en el tiempo, y eso es algo que lo tenemos que tener presente. En cuanto a las incisiones, como les comentó Nicolás, en el abordaje laparotómico utilizamos ese tipo de incisión subcostal derecho, con prolongación hacia el hipocondrio izquierdo. Podemos utilizar incisiones transversas con prolongaciones subsifoideas, o esta incisión, que se llama incisión de Stassen, con una proyección que básicamente es una incisión bisubcostal con una proyección subsifoidea, que tiene la característica que nos permite de ambos lóbulos de la glándula hepática. Bien, es realmente una incisión grande, pero tenemos que tener en cuenta que cuando abordamos los lóbulos de los segmentos posteriores de la glándula, realmente es necesario esto. En cuanto a la exposición, como les decía, es importante tener una buena exposición, y a mí me gustaría que esto sí lo explique Nicolás, qué tipo de retractores utilizamos para estos procedimientos. Este es el retractor de Thompson, ¿sí? Lo usamos en cirugía convencional y abierta. A ver si tengo la imagen. Sería el retractor desarmado, ¿bien? Consta de 3 elementos. El primero son las barras, las torres, que van a ir adosadas a los rieles que tiene la camilla girosa. Después tenemos las barras que van a ir por arriba del paciente, y por último las valvas, que es lo que van a ir al hígado. A la pared, perdón. Ahí estamos viendo el proceso del armado del Thompson con las torres y las barras, y ahí estamos viendo las valvas puestas sobre la pared. La exposición, como les decía, vuelvo a hacer hincapié en esto, no es un dato menor. La exposición es lo que hace a la cirugía y hace a la seguridad del procedimiento. Nosotros en este tipo de cirugías trabajamos en relación directa a grandes estructuras vasculares en las que manejan altos volúmenes sanguíneos, en los cuales, si hay un evento no esperado, el volumen sanguíneo que se pierde en minutos, en segundos. Bien, además de eso, trabajamos cerca de estructuras venosas, como la vena cava, que tiene una presión negativa en el momento de la cirugía y se pueden generar hemorragias gaseosas. Este es el hígado. Ustedes ven que la glándula hepática en su parte posterior tiene una relación directa con esta estructura venosa que se denomina vena cava. Bien, esto es la vesícula biliar. Aquí vemos cómo a esta vena cava le llegan 3 estructuras venosas que son muy importantes, que son las venas hepáticas o venas suprahepáticas, que para poder realizar cualquier tipo de procedimiento nosotros tenemos que tener un control de esas venas suprahepáticas y de la sangre que ingresa a la glándula, que lo hace a través del sistema venoso portal, que es esto que se ve en un color más bien violeta. Bien.
el 80% de la sangre que ingresa a la glándula ingresa por el sistema porta, un 20% lo hace a través de la arteria hepática. El control del pedículo es algo muy importante para poder realizar este tipo de procedimientos lo más exangüe posible. Disculpe, Doc, un poquito más cerca para los del Más cerca, ahí. ahí. Bueno. Ahora vamos a hablar sobre los distintos tipos de transección. Podemos, una vez que uno tiene identificada la lesión, podemos utilizar distintas técnicas para realizar la sección de la glándula hepática y del parénquima de una manera segura. Bien. Uno puede utilizar directamente pinzas, bien, como se ve aquí, haciendo lo que se denomina una queriplasia, que lo que sirve es ir haciendo una tripsia sobre el parénquima hepático y dejando las estructuras vasculares y biliares expuestas para que las mismas luego sean ligadas. Aquí vemos un ejemplo, va haciéndose la tripsia, identificamos las estructuras que van siendo ligadas o clipadas de acuerdo a la necesidad. Esa es una opción. Otra opción es la utilización de elementos bien de transección, como pueden ser elementos ultrasónicos o elementos con jet de líquido, de agua. Este líquido lo que hace, que es solución fisiológica, va liberando el parénquima y dejando las estructuras vasculares libres para que hagamos el control con distintos tipos de instrumentales. Aquí tenemos un ejemplo del hidrojet, bien, que es ese dispositivo que les comentaba que tira solución fisiológica en alta presión y va liberando las estructuras vasculares. Aquí tenemos otro elemento, otro dispositivo que es el Cavitron o CUSA, que utiliza ultrasonido en la punta y va haciendo una aspiración también del material y va exponiendo las estructuras para que luego sean controladas. Este es el equipo del Cavitron. Esto lo van a ver que se utiliza con mucha frecuencia en neurocirugía también. Otro elemento es el bisturí armónico. En lo personal lo utilizo con mucha frecuencia. Combina la posibilidad de poder ir haciendo una tripsia, que es eso que hablábamos de la queliplasia, y luego después del control vascular de vasos de hasta 5 milímetros. ¿Cuál es el tema con esto? Que hay que tener cuidado porque nos va a controlar la hemostasia, pero no la bilictasia. ¿Eso qué significa? Que los ramos biliares, que nos damos cuenta porque están comprometidos con tejido fibroso que se denomina Grisson, uno los tiene que controlar de otra manera. Lo controlamos con puntos o con ligaduras. Voy a hablar un poco de lo que es también los tipos de las técnicas. Este es el bisturí que disponemos en Santiago, que es el Lexicon. Lo que el doctor usa en cirugía convencional es esta pinza, que es el Focus Long, una pinza cómoda, le gusta mucho. Para el instrumentador hay que tener en cuenta que esta pinza no viene con el cable. ¿Bien? Siempre que llegue el bisturí armónico hay que cerciorarse que el cable azul, famoso cable azul, esté con el bisturí. ¿Bien? Y para cirugía laparoscópica tenemos lo que es el ENSIL, que es una pinza básicamente para la laparoscopía. Luego tenemos lo que es el Tissue-Link, es un elemento que trabaja con el electrobisturí y con irrigación de solución fisiológica. Esto lo que permite es ir haciendo la detección de hemostasia del parénquima hepático y a través de la solución fisiológica ir enfriando el lecho para no levantar tanta temperatura. Aquí vemos lo que usa el doctor, que es de la marca Tissue-Link, y como podemos ver en la punta, es como la punta de una lapicera. Esta bolita, una vez que entra en contacto con el parénquima hepático, se retrae dejando pasar la solución fisiológica. Aquí vamos a ver unos ejemplos de la sección del parénquima. Esta es una de las posibilidades. Una de las posibilidades también de hacer transección hepática es con suturas mecánicas.
Esto se ha empezado a utilizar primero en cirugía abierta, se utilizan cartuchos blancos de stapler. Para hacer hepatectomías laparoscópicas es mandatorio la utilización de lo mismo. Las suturas mecánicas a nosotros nos permiten la sección y el control de los pedículos vasculares y biliares. Realmente es el gol estándar, más aún en cirugía laparoscópica, es muy importante la utilización de estos dispositivos. Lo prohibitivo es el costo, ¿bien? Nosotros para hacer una hepatectomía mayor, una hepatectomía derecha, vamos a suponer, necesitamos, podemos utilizar, por ejemplo, una sutura, un stapler de 60 milímetros y de 45, habría que alternar entre las dos porque la de 60 va a quedar bien para algunos lugares y la de pero va a quedar larga porque son 60 milímetros para cuando uno vaya en profundidad, uno no puede ir cortando a ciegas tanto parénquima. El tema es que vamos a utilizar por lo menos 4 cartuchos blancos de 60 y 4 de 45 y los costos realmente son elevadísimos, ¿bien? Pero bueno, para cirugía laparoscópica hoy es una de las cosas que más se utiliza. Después, otra manera de transección es lo que hablábamos anteriormente, que es la Kelly-clasia, pues se utiliza una pinza de Kelly, en la cual uno lo que va haciendo es haciendo esa transección, esa tripsia sobre el parénquima, y mientras va realizándose la tripsia, uno identifica las estructuras. Aquí lo que se está haciendo es la sección primero de la cápsula de Gleason, ¿bien? Y con esta pinza uno hace la separación del parénquima, identifica las estructuras. Aquí se están colocando unos clips, unos LT200, identifica estructuras. Ahí se va a poner un clip un poco más grande. Bien, aquí en este caso un disparo de estructura mecánica. Bien, o se podría haber puesto, si no, un clip, un LT200, o se puede hacer una pasada con una doble utilidad y hacer una ligadura con ligaduras de seda o ligaduras de lino. Bien. Y este es el ejemplo de la transección con el hidrojet, que utiliza el fundamento que les decíamos de soluciones fisiológicas en alta presión. Bien. Ahí lo que están viendo es cómo esto es un hígado cirrótico, es un hígado enfermo, cómo la solución fisiológica va limpiando esas pequeñas estructuras y a esas son las que vamos controlando. Un punto no menor es el uso de la ecografía intraoperatoria. ¿Por qué? Porque las lesiones dentro del parénquima muchas veces, la gran mayoría de las veces, no se ven. Y uno tiene que tener de alguna manera la posibilidad de identificar en dónde están las mismas y con qué se relacionan esas estructuras. Para eso, nosotros utilizamos de manera mandatoria la ecografía intraoperatoria. Básicamente lo que utilizamos es un ecógrafo con transductores pequeños, bien, en 7,5 MHz, para obtener una profundidad más bien pequeña. Eso lo hacemos sobre la glándula, apoyando directamente sobre la glándula. Para eso, Nicolás lo que me prepara es una manga similar a lo que utilizamos en la laparoscopía para colocar la cámara, nada más que está sellada en un extremo. Se coloca el transductor dentro de esa manga y nosotros realizamos directamente la ecografía. También se podría esterilizar el transductor, pero realmente es más engorroso porque habría que programar el procedimiento y muchas veces el ecógrafo también tiene otro tipo de uso dentro de la institución. Por lo tanto, cuando uno lo coloca dentro de una manga, la imagen es la misma, no cambia nada y abarata y agiliza los costos. Hablamos un poco de esto, control del pedículo. Aquí les voy a poner un ejemplo de una cirugía hepática mayor. Esto es un ejemplo de una trisegmentectomía hepática, ¿bien? Donde lo que se hace, se va a realizar en este caso es la resección del hígado derecho más el segmento 4 que corresponde al hígado izquierdo, ¿bien? Y para hacer este tipo de hepatectomías, uno lo que tiene que obtener es un buen control del ingreso y la salida de sangre del hígado. ¿Mm? Aquí lo que se está haciendo, este es el ligamento redondo, se está haciendo la disección de un sector que se llama receso de Rex, en donde se identifica, por ejemplo, esta estructura, que es una de las ramas arteriales que va en el segmento 2,
del hígado. Ahí estamos identificando la zona que es el Carrefour portal y se va a realizar la transección a la altura del ligamento falciforme. Eso que vieron ahí pasado es el pedículo hepático, ¿bien? Y esa maniobra se denomina maniobra de Pringle. Esta es la vena cava, este es el diafragma, estamos aquí en la vena cava infradiafragmática. Esta es la transección de la glándula. Esto que se ve aquí es la vena suprahepática media. Es una vena de importante calibre. Se va realizando la transección con el control de la sangre que ingresa y la sangre que sale de la glándula. Eso es muy importante porque en el caso de un evento no esperado, esto nos va a permitir a nosotros, como en este caso, tener el control de ese pedículo. Esa es la sección de la vena suprahepática media y se termina con la resección del parénquima, ¿bien? Esto es el hígado remanente y ahí termina el procedimiento. Ahí, como hablaba el doctor, una de las maniobras fundamentales en este tipo de cirugía es la maniobra de Pringle, que es para tener un control sobre el pedículo hepático. Vamos a ver distintos tipos o formas de hacer la maniobra de Pringle. En la A vemos una lazada, puede ser una seda gruesa, una seda 2 o un cálculo crómico 2 sin aguja. ¿Bien? En el mejor de los casos, si se tiene Basel loops, que son unas tiritas de goma, que son los que veíamos en el video, de color azul, bien, eso sería lo ideal. Otra, si no se cuenta con seda, con cadwood, se puede utilizar lo que son sondas nasogástricas, calibre K30, K31, K33, de las finitas, y reparándolas con las halpes. La última, esta es una maniobra que poco se recomienda, que casi no se hace, el doctor no la hace, es en la colocación de un clamp vascular. ¿Qué es lo que pasa con el clamp? Es un elemento rígido, bien, que puede lesionar las paredes de la arteria hepática. ¿Bien? ¿Algo para decir? No. Esto también es parte del control vascular, como les explicaba Nicolás. Esto sería la maniobra de Pringle. Y en cirugías mayores lo que nosotros realizamos es el control de la vena cava a nivel de, antes de su desembocadura en la aurícula, y la vena cava a nivel suprarrenal. Bien, eso también permite mantener el lecho exangüe y nos permite hacer cirugías mayores de la glándula. La movilización es importante en esta cirugía. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la glándula hepática tiene medios de fijación. El principal medio de fijación de la glándula hepática son los vasos. ¿Bien? Eso suele ser una de mis preguntas de examen de anatomía. Entonces, la glándula hepática está fija por las estructuras vasculares. Eso es lo que lo mantiene en su posición. Y después existen otras estructuras como los repliegues peritoneales, en este caso los ligamentos triangulares, que son los necesarios que se movilizar para poder obtener esa rotación de la glándula hacia la derecha o izquierda, de acuerdo a el tipo de cirugía que vamos a realizar. Una cosa importantísima para el instrumentador, como el doctor va a manipular el hígado, hay que tener siempre una compresita húmeda para apoyar sobre el hígado. Como es un órgano muy friable, la mano es muy traumática, la mano sola es muy traumática para la movilización, ¿sí? Así que siempre una bachita con una riñonera con solución fisiológica caliente, templadita, de 30 grados más o menos, y siempre en estos tipos de cirugía compresas húmedas. Gasas, el doctor no usa, son chiquitas y se pierden. Siempre vamos a usar compresas, ¿sí? Bueno, y uno al hígado lo puede seccionar
siguiendo reparos anatómicos y hacer resecciones que se denominan anatómicas, que pueden ser hepatectomías, derechas, izquierdas, como veíamos hace un rato, secciones mayores, ¿bien? O resecciones que no necesariamente son anatómicas, que siguen un trayecto anatómico. Y vamos a ver que hay distintos tipos de indicaciones para esto. Las hepatectomías típicas o anatómicas, por ejemplo, esto es una hepatectomía típica o anatómica del lado derecho, o sea, aquí lo que se va a hacer son unas resecciones del hígado derecho. Es importante no confundir lo que es la anatomía de superficie con la anatomía real de la glándula. ¿Eso qué quiere decir? Que pensar que lo derecho es todo esto, porque aquí hay una línea, que es el ligamento falciforme, y pensar que esto es solamente lo izquierdo. Nosotros sabemos que la segmentación hepática se realiza a través del sistema venoso portal, que sería esta vena que se ve en violeta. Por lo tanto, lo derecho corresponde a la segmentación portal y no a esta línea, que es una segmentación es una división de superficie y no una segmentación hepática. Eso sería bueno que al que le interese lo estudie en profundidad, porque es un concepto fundamental para el estudio y la posibilidad de realizar este tipo de procedimientos. Aquí vemos cómo quedaría una resección derecha de la glándula hepática. Bien. También se pueden hacer resecciones derechas que involucran el segmento 5, 6, 7 y 8. Y cuando involucran el segmento 4, ya se llaman hepatectomías derechas ampliadas o trisegmentectomías derechas. Bien. Así es como quedaría el hecho quirúrgico en una trisegmentectomía derecha. Fíjense que aquí está comprometida la suprahepática derecha y la suprahepática media, a diferencia de esta otra cirugía en donde solamente se comprometía la vena suprahepática derecha. Y existen después resecciones no anatómicas, ¿bien?, en las cuales uno solamente va a hacer la resección de la lesión. Esto se utiliza tanto en patología benigna como en patología maligna. Ahora, ¿cuál es el objetivo y el fin que tiene este tipo de resecciones? Es la preservación del parénquima hepático, o sea, resecar lesiones que están dentro de la glándula, preservando la mayor cantidad de tejido para no traumatizar. Y esto se realiza porque hay veces que nosotros operamos pacientes, por ejemplo, por metástasis de cáncer de colon, que van a recibir múltiples cirugías en la progresión de su enfermedad, a veces 3, 4, 5 hepatectomías, tal vez durante 4 o 5 años, y nosotros tenemos que ir ahorrando la cantidad de glándula que va quedando. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una particularidad que lo hace muy noble, que es la posibilidad de regeneración. Pero la posibilidad de regeneración está dado de acuerdo a la cantidad de irrigación que tenemos. Si yo saco el hígado derecho no va a regenerarse porque no está más. Bien. Ahora, si saco una parte del hígado derecho, el hígado derecho ahí sí se puede regenerar. Y eso es lo que se denomina cirugía con criterio de conservación de glándula. Bien. Para eso, un cirujano, que es uno de los cirujanos más importantes en cirugía hepatobiliopancreática, que es Eduardo de Santibáñez, diseña una técnica que se denomina técnica en sacacorchos, que yo lo utilizo con mucha frecuencia. Aparte, él ha sido mi maestro, digamos, en cirugía. Eduardo ha sido el cirujano que ha realizado el primer trasplante hepático en nuestro país, en Latinoamérica. Ha sido el jefe del programa de trasplante de hígado en el hospital italiano hasta hace 2 años atrás, que se ha jubilado, y él diseña, estos son dibujos de él diseña este tipo de procedimientos en los cuales lo que uno busca es, a través de puntos tractores, que ya se lo va a explicar Nicolás, realizar la preservación de la mayor cantidad de parénquima posible con la extracción de esa pieza operatoria, bien con márgenes seguros. Y lo que imita es esto, básicamente es como si fuese que uno va a sacar un corcho. Aquí lo que podemos ver en lesiones muy pequeñas del parénquima hepático, con un solo punto tractor, el médico cirujano
va a poder traccionar bien y proceder con la resección de la lesión. En este caso, en lesiones más grandes, vamos a ver que el médico va a utilizar puntos normalmente de seda 2 ceros. Si no se dispone de eso, se puede usar también un lino 40, un lino 60. Va a ser puntos sobre toda la superficie de la lesión. Traccionando, y el doctor lo que usa mucho es el armónico con el focus long, va a ir resecando lo que es el tumor. En este caso, aquí podemos ver que para los vasos está utilizando clips. También se puede utilizar el electro o el tisulín, que antes lo hemos hablado. Y bueno, como dice el doctor, esto es una imagen meramente ilustrativa. ¿Bien? Y aquí vamos al paciente. Estamos viendo los puntos tractores. Ahí queda el lecho. ¿Cómo se...? Básicamente, lo que uno busca, como les decía, es eso, es enuclear esas lesiones. Uno también podría buscar el plano, como en este caso, de manera digital, en tumores benignos, en hemangiomas, ir identificando esas estructuras y preservando la mayor cantidad de tejido parenquimatoso. Los tumores benignos de hígado son frecuentes, no se operan todos. Bien, el tumor benigno más frecuente es el hemangioma hepático. No, los hemangiomas no son quirúrgicos en general. Los siguen en frecuencia la hiperplasia nodular focal y el adenoma. Bien, este caso es un adenoma. El adenoma se opera cuando tiene un tamaño determinado. El tamaño actualmente es cuando superan los 5 centímetros de diámetro. Y estos tumores uno puede ir buscando un plano de sección y ahorrando la mayor cantidad de glándula hepática, y como se darán cuenta, hay siempre un plano de clivaje, ¿bien? Hay un plano de clivaje, uno va encontrando las estructuras y uno lo puede hacer a veces de manera digital o de manera instrumental. En lo personal, prefiero la manera instrumental más que la digital, pero me parecía bueno en este caso mostrárselos porque realmente el plano de sección se identifica con mucha facilidad y uno puede realmente ahorrar parénquima en el paciente, que no tiene sentido de que sea sacrificado, porque los márgenes de resección no necesariamente tienen que ser importantes. Ahí lo que se está haciendo es un control de las pístulas biliares, esto se denomina bilectasia. Es algo muy importante a tener presente en el postoperatorio. Nosotros para esto colocamos drenajes en la cavidad, ¿bien? Y en el postoperatorio, el control, básicamente lo hacemos. Hacemos control de sangrados, control de fugas biliares y control de la suficiencia hepática del remanente que ha quedado en el paciente, porque sabemos que puede quedarnos poco remanente hepático y el paciente, de acuerdo al tipo de cirugía que hacemos, puede desarrollar una insuficiencia hepática. Se colocan en general coloco drenajes, me gusta colocar drenajes en el lecho quirúrgico, en el fondo de saco de Morrison, que es el que está entre la glándula hepática y el riñón derecho. Algunas veces se colocan drenajes en el fondo del saco de Douglas, que es el punto más declive de la cavidad peritoneal. Ahora bien, esto no es mandatorio porque hay evidencia y trabajos. El grupo del Hospital Alemán tiene descritos cirugías hepáticas mayores sin la necesidad de colocación de drenaje. En lo personal no lo hago, el grupo con el cual me entrené y que básicamente es el que sigo, hoy en día sigue colocando drenajes, pero bueno, esto depende mucho de la experiencia y de la manera de trabajar de cada uno y cómo quiera dormir a la noche. A mí me gusta dormir tranquilo en el sentido de que si sangra, darme cuenta a través de un drenaje, o si hay una fístula biliar, darme cuenta a través de un drenaje, ¿bien? Ahora vamos a hablar un poquito de hemostáticos. Lo que más utiliza el doctor en este tipo de cirugía son estos dos métodos de hemostasia a través de la electrocauterización
¿ya? Que es el Surgiflow, es un hemostático que es como una espuma, y ya lo vamos a ver más adelante. Para los instrumentadores consta la cajita, viene con estas dos jeringas, una jeringa se adapta a la otra, ¿bien? Se hermanan. Un bowl pequeño, donde vamos a tener solución fisiológica, y en esta jeringa vamos a cargar 2 mililitros de solución fisiológica. Una vez cargada, ¿bien? Se las hermana a las dos jeringas y se bombea de un lado hacia el otro hasta que se forma la espuma hemostática, ¿sí? Una vez formada esta, tenemos dos opciones de cánula para inyectarla, que es una cánula rígida y esta azul es una cánula flexible. Otro tipo de hemostático es el Surgicel, el Nunit. ¿Cuál es la diferencia? El Nunit es, vamos a empezar con el Surgicel. El Surgicel es como una mallita, el entramado es medio separado de la hebra. El Nunit es como una tela, casi que no hay separación en el entramado de las hebras. ¿Bien? Aquí es una cirugía del doctor. Vemos la cánula flexible con el hemostático y este es el lecho de donde se ha resecado el tumor. Ahí, Nico, aquí es importante. Por ejemplo, en esta cirugía hay mucho del resumen de lo que venimos hablando. Esta es una hepatectomía así de aquí, donde vemos básicamente las resecciones, como una resección atípica. Estamos haciendo el control de hemostasia con Surgiflow. Aquí abajo vemos los dos dispositivos de energía, ahí vemos un Tissue-Link y una pinza de focus. Y otra cosa que llama la atención es que la piel expuesta está cubierta por una malla de un film que se llama Sterile Drape. En este caso es una especial que se denomina Jovan, bien, es una capa, un film que cubre toda la piel y tiene una partícula de yodo y permite que no haya una contaminación de la herida, o que, mejor dicho, el estafilococo, que es un comensal de la piel, no contamina la herida. ¿Bien? Sí, y ahí está la manga con el traductor del Ecover. Bueno, el otro punto que habíamos hablado, que les decía que también se puede abordar la glándula hepática, es por cirugía laparoscópica. La cirugía laparoscópica tiene múltiples ventajas. La ventaja más importante es la disminución del daño parietal. ¿Eso qué significa? Que uno hace la menor cantidad de daño de la pared abdominal para hacer resecciones. Ahora bien, ¿para cuándo se puede utilizar la cirugía laparoscópica? Lo ideal en la utilización de la cirugía laparoscópica es en los segmentos anteriores, que son los que se identifican con mayor facilidad a través de la visualización directa de la cámara. Y podemos tener distintas posiciones de los trócares y distintas posiciones del paciente de acuerdo a los segmentos en donde uno va a abordar a través de esta vía. Aquí hay un dispositivo que se denomina Handport o Alexis, es el nombre comercial, en el cual uno puede colocar una de sus manos o la mano del ayudante para ayudar en la movilización o el control de determinadas estructuras. Ahí ustedes me dirán, bueno, pero por ahí uno pierde lo mínimamente invasivo. Eso es relativo, porque lo mismo hay que realizar a veces incisiones pequeñas, que son del tamaño de una mano, para poder extraer la pieza operatoria. Entonces, en donde uno va a colocar la incisión, va a emplazar la incisión para extraer la pieza operatoria, por ejemplo, puede ser en el flanco derecho, puede ser una incisión de Pannestiel, uno puede colocar un Handport y ayudarse en la movilización de la glándula o el control vascular. En cirugía laparoscópica uno lo que hace es imitar bien los gestos que se realizan en cirugía abierta, con el control del pedículo, con la maniobra extra del pedículo que le decíamos que es vital, bien, y también se dispone de los mismos elementos para hacer la transección hepática que en cirugía abierta. La radiofrecuencia es algo que se utiliza con mucha asiduidad hoy en día, que lo que sirve básicamente es con una aguja
que tiene una particularidad. Cuando uno primero pincha la estructura, esta aguja uno la desplaza hacia atrás y se abren unas pequeñas hebras que ocupan un determinado espacio y uno lo conecta a un generador de radiofrecuencia. Esa energía de radiofrecuencia hace vibrar las estructuras moleculares, levanta temperatura y uno produce una necrosis controlada de tumores en la glándula hepática. ¿Bien? Estas agujas se denominan agujas de Levin. ¿Bien? Tienen el nombre del médico que las ha descrito y las ha inventado. Y vienen de distintos calibres, de 2 milímetros, de 2,5 y de 3 milímetros. Y lo que uno va haciendo es quemando, superponiendo esos halos de hipertermia para abarcar lesiones de hasta, bien, 3 a 4 centímetros. En general no se utilizan para tumores de mayor tamaño. Y también tienen una característica, nos sirven para ahorrar parénquima hepático. Bien. Ahora vamos a hablar un poquito de cirugía pancreática. ¿Cómo venimos hasta aquí? ¿Preguntas, dudas? ¿Muy aburridos, más o menos? ¿Venimos bien? ¿Sí? Bueno. Vamos a hablar un poquito de cirugía pancreática. El páncreas es una glándula, bien, que tiene múltiples características anatómicas súper importantes que hace que se encuentre en una posición que realmente el abordaje quirúrgico no es sencillo, bien. No es sencillo por las relaciones que tiene la glándula pancreática. La glándula pancreática se encuentra en una porción de esta glándula retroperitoneal, otra está dentro de la cavidad peritoneal, se encuentra en relación con la cara posterior del estómago, con parte del bazo, también con el duodeno, en íntima relación con esta porción del intestino. Vemos que parte de su cuello, su cabeza y el proceso uncinado en relación con una estructura venosa que se denomina vena mesentérica superior y una estructura arterial que es la arteria mesentérica superior, que están en íntima relación y son elementos vasculares que a nosotros en la planificación de un procedimiento nos van a decir si se puede o no se puede operar en síntesis. O si se operan, qué tipo de cirugía vamos a tener que realizar y qué tipo de, aparte de la intervención sobre la glándula, qué tipo de intervención vascular también vamos a tener que asociar. Doc, consultan cuántas maniobras de Pringle se pueden hacer. Las maniobras de Pringle se pueden, digamos, dentro de una cirugía se pueden realizar varias veces clampeos. Los clampeos tienen un tiempo determinado. En general son clampeos intermitentes que duran 10 minutos con descansos, bien, que varían. Pueden ser descansos de 5 minutos, de 6 minutos. Hay veces que en algunas ocasiones tomamos sangre de las venas suprahepáticas para medir lactato intraoperatorio. Entonces, depende mucho del tipo de resección. Les diría que con 2 o 3 maniobras de Pringle, una hepatectomía mayor debería estar finalizada. Pero bueno, eso depende mucho del dispositivo, del tipo de cirugía que uno esté realizando, sea una hepatectomía derecha, una hepatectomía izquierda, una diseccionectomía, y también va a depender de las características de la glándula. ¿Bien? Además de eso, uno tiene otros gestos que hacen a la posibilidad de hacer una resección quirúrgica con mayor o menor sangrado. Por ejemplo, el uso de presión positiva en el respirador, sabemos que es un factor predictivo positivo para la posibilidad de sangrado, es una cosa bien específica de la especialidad. Entonces, yo en lo personal le pido al anestesista que saque la PIP al respirador o que trabaje con presiones de inspiración positivas menores de 3. Eso me ayuda a disminuir la presión venosa cerebral y disminuir el sangrado. A veces la posición de Trendelenburg también ayuda a disminuir esa precarga de la aurícula, entonces me ayuda a hacer menor cantidad de clampeos y a disminuir los clampeos. Y volviendo al tema de la anatomía pancreática, es importante saber que esta glándula tiene secreción endócrina y exócrina.
vuelca su contenido exócrino a la segunda porción del duodeno. Esto está íntimamente relacionado, la cabeza del páncreas, con el duodeno y con los vasos mesentéricos. Es también vital conocer el resto de la irrigación de la glándula. Vemos que hay un arco anastomótico entre la arteria gastroduodenal y las ramas gástricas, disculpen, duodenal inferior, las ramas de la mesentérica superior. Vemos cómo la arteria esclénica también da sus ramas pancreáticas. Y todo esto tiene que estar en la cabeza de uno en el momento de la planificación, en el momento de la realización de una cirugía pancreática, para poder llegar a tener el éxito. Aquí vemos una arteriografía, esto es una anatomía del ser humano vivo, esto es un paciente que se le realiza el cateterismo del tronco celíaco. Vemos cómo se ve las ramas del tronco celíaco, la arteria esplénica, la gástrica, aquí vemos la arteria hepática común, con la arteria gastroduodenal. Sabemos que en este momento es la arteria hepática propia, que esta arteria gastroduodenal irriga la glándula casi en su totalidad a nivel cefálico. El páncreas lo podemos dividir en una cabeza, un cuello, un cuerpo y una cola. Bien, a su vez sabemos que las lesiones que están del cuerpo hacia la cabeza van a llevar un tipo de resección quirúrgica que se denomina duodenopancreatectomía cefálica, y las lesiones que se encuentran desde el cuello hacia el cuerpo y la cola van a llevar a resecciones distales del páncreas. Este gesto quirúrgico, que no necesariamente se realiza, sabemos que existe un puente de tejido a través de un canal que se forma por encima de la vena mesentérica superior, y aquí ya no es vena mesentérica superior, sino ya es corta, porque la mesentérica superior aquí se unió, se anatomosó con el tronco esplenomesenterico. Aquí vamos a ver un ejemplo de un tumor en la cabeza del páncreas. Este tipo de tumores, cuando no comprometen la vena o lo hacen parcialmente, aquí existen distintos tipos de clasificaciones, no tiene sentido entrar de manera específica. El grupo de Andy Anderson los divide de acuerdo a si tienen contacto, si involucran menos de 180 grados o más de 180 grados la vena mesentérica. Uno puede realizar distintos tipos de maniobras sobre la vena, pero lo ideal, los casos ideales, lamentablemente no son todos, son los cuales, en los cuales no hay un compromiso de las estructuras vasculares, y uno le puede ofrecer al paciente una cirugía en la cual se realiza la resección del tumor que está en la cabeza del páncreas. Como les decía, en íntima relación con el duodeno, por lo tanto hay que hacer una resección del marco duodenal, la parte distal del estómago, parte de la vía biliar. Eso se llama duodenopancreatectomía cefálica o DPC. Muchas veces van a ver que tiene un nombre propio, que le ponen o que le dicen cirugía de Whipple. La cirugía de Whipple es una variación, porque Whipple cuando lo describe con una resección parcial del estómago también, un poco mayor, y lleva a otro tipo de reconstrucción. Aquí vemos pasos de la cirugía. Aquí está ligada ya la arteria gastroduodenal, la resección de la glándula. Esta ya está seccionado a nivel del cuello. Esta es la vena, como les decía, mesentérica. Esta es la vena porta ya, porque ya se unió la vena esplénica a este nivel. Esto que se ve cortadito aquí es el conducto pancreático mayor. Y aquí lo que está haciendo el cirujano es una maniobra súper importante, que es la sección del proceso usinado o el gancho del páncreas sobre los vasos mesentéricos, en especial sobre la arteria, que es el margen más importante de la resección de cabeza del páncreas, porque es el margen posterior, es el margen que en general da los puntos de recidivo en este tipo de tumores. Y después hay que reconstruir todo. Y la reconstrucción se puede hacer con una sola asa de intestinos o con dos asas. Hay dos tipos de montaje. Básicamente lo que yo hago es una reconstrucción de una sola asa, y me gusta hacer lo que estoy acostumbrado, una reconstrucción del conducto pancreático con magnificación. Para eso utilizo lupas.
grupos de 3,5 o de 2,5, dependiendo del calibre del conducto pancreático, con una anastomosis que se denomina ducto mucosa, con suturas 5 o 6 ceros, tutorizadas con un stent dentro del conducto pancreático, y después un suljet a la glándula, de la pared de la glándula del intestino. Aquí se hace la reconstrucción biliar, un hepático y una anastomosis, y después la reconstrucción con el remanente gástrico. ¿Qué le hacemos? Nosotros, yo la hago transmisocólica. Bien, o sea, el estómago lo paso a través del mesocólon, lo hago por aquí abajo, y de esa manera me queda la anastomosis por encima del mesocolon transverso y la anastomosis por debajo del mesocolon transverso, y eso hace que las fístulas eventuales se dividan en dos, y el paciente de esa manera tenga un mayor control dentro del foco operatorio. Si pueden repetir el nombre de la maniobra posterior. ¿Maniobra de qué? Posterior. Especifique más y la repetir. Después tenemos resecciones distales de la glándula pancreática. Bien, esto es cuando hay tumores del cuello hacia la izquierda. Ese tipo de tumores son frecuentes, en general son tumores de tipo quísticos. Hoy, gracias a los exámenes complementarios que existen en la industria de la resonancia magnética, cada vez se descubren más tumores quísticos de páncreas, antes eran súper infrecuentes, y sabemos que hay tumores quísticos que lamentablemente evolucionan a tumores malignos. Esos tumores tienen indicación de cirugía. Bien. ¿Y qué cirugía se realiza? En general es una pancreatectomía distal con conservación o sin conservación de bajo. Bien. Eso va a depender de la ubicación y del tipo de procedimiento que se pueda realizar. Esto es una estenopancreatectomía corporal, se denomina así porque se saca el cuerpo del páncreas, el vaso, el cuerpo y el cuello. Y de ahí viene su nombre, estenopancreatectomía corporal. Se hace toda la movilización del vaso, cuerpo y cola del páncreas, restricción a nivel del cuello, y es muy importante el control de ese muñón pancreático, en especial de ese conducto que está aquí, que es el conducto pancreático principal, porque este tipo de resecciones, lamentablemente, tienen un alto índice de fístulas pancreáticas, o sea, de que en el postoperatorio pierden líquido pancreático por uno de los drenajes. ¿Cuál es el porcentaje? El 20%. O sea, de 10 pacientes que se operan, por más que se opere súper bien, el 20% te pueden hacer una fístula. Ahora, hay fístulas que son leves, moderadas o graves, en general son fístulas leves, que se controlan con el drenaje, a los días se cierran espontáneamente y uno puede retirar el drenaje del paciente. ¿Bien? Estas resecciones distales de páncreas, hoy el gol estándar en el tratamiento es la cirugía laparoscópica. Bien. Difícilmente uno aborde un tumor distal de páncreas por vía abierta. Nosotros todos estos pacientes los abordamos por vía laparoscópica. Ahora miren, para aquí queda reservada la vía abierta para los tumores de gran tamaño, en los cuales va a ser difícil la movilización de la glándula y uno tiene que tener a veces un control vascular importante porque si el tumor es grande, tiene arterias y venas grandes también. La posición del paciente en el abordaje laparoscópico, utilizamos de punto lateral hacia la derecha, la posición de los prócares en la que ven las imágenes, bien, utilizamos en general el 3 prócares y a veces un cuarto prócar accesorio. Aquí en la mano derecha sabemos poner un prócar de 12 milímetros, un descartable para pasar las estructuras mecánicas y los elementos de energía como el dispositivo armónico. Lo que uno busca con estas resecciones es la sección a nivel del cuello del páncreas, bien, con la resección de la glándula, y uno, como les decía, como se va a ver en esta animación, puede hacer el control de los elementos vasculares que entran y salen a la glándula y hacer una conservación del vaso. Aquí lo que se puede hacer, lo que estamos viendo es la resección del tumor con conservación del vaso, ¿sí? Tenemos que tener un trocar de
reservado para poner los clips. ¿Bien? Clips puede ser LT200, lo que más se utiliza son los LT300. Tienen identificadora de 10 milímetros. Aquí podemos ver la pieza operatoria, el tumor, la cola del páncreas y el vaso. Bueno, muchas gracias por su atención. Antes que le haga alguna pregunta, quedo atento a las preguntas. No sé si aquí en el auditorio o por el Zoom, que algo. Sí, mi duda es, si fuesen micros, son quistes en alguno de los segmentos del hígado, ¿cuál es su tratamiento? ¿Va? ¿Cirugía? ¿No se aplica ningún procedimiento quirúrgico? Los quistes hepáticos, básicamente, hay una clasificación, la clasificación de Morino, existen dos tipos de quistes, los macroquistes y los microquistes. Los microquistes en general no se operan. Bien, los pacientes con poliquistosis hepática, con quistes pequeños, son pacientes que hay que controlarlos, en general esa poliquistosis azúcar es poliquistosis renal. Lo más importante en el control es controlar básicamente la función renal, que es lo primero que suele lamentablemente fallar, y luego controlar la función hepática. Son pacientes que suelen tener una buena evolución y no necesitan ningún tratamiento mayor. Porque la poliquistosis de órganos sólidos tienden a, con los años, desarrollar una mancha del órgano afectado. Pero bueno, quirúrgicamente no es necesario cirugías de tipo resectivas, excepto que esos quistes se compliquen con algún quiste dominante que empieza a hacer un efecto de masa. En general son los quistes que están en el lado izquierdo, que comprimen el estómago y pueden provocar precoz con disminución de peso del paciente, o algún quiste que sangre, o algún quiste que se infecte, y uno ahí tiene que tomar una conducta activa. No es lo ideal, no es lo ideal porque eso va a condicionar después procedimientos mayores que pueda llegar a necesitar el paciente. Cuando hablo de procedimientos mayores, son pacientes que tal vez en su evolución puedan necesitar cirugías de reemplazo, trasplante renal, trasplante hepático, y eso es difícil de determinar. Que hay otra consulta que dice, ¿qué sutura mecánica se utiliza para la pancreatectomía? Y en que el caso de utilizarla, si se dan puntos de refuerzo. Perfecto, bien, muy buena pregunta. Para la pancreatectomía corporocaudal depende del tipo de sutura de las características del glándulo. Bien, el páncreas en sí es una estructura blanda en cuanto al tejido. A mí me gusta utilizar cartuchos azules, un cartucho intermedio, el cartucho verde suele ser demasiado grueso y hace mucha fricción. Más allá de que bajo la sección por un disparo de sutura mecánica azul, por ejemplo, utilizamos puntos de refuerzo. El punto de refuerzo, que a mí me gusta hacer, no es un surgero ni un patado, utilizo un punto en guardia griega. La guardia griega me permite a mí eventualmente hacer un colapso del conducto pancreático principal. El conducto de Wilson no es durante la cirugía, más allá de que tiene un disparo de sutura mecánica, lo identifico y le hago un suture. Le pongo las lupas, veo bien dónde está el conducto y le hago puntos. Si le esto por la laparoscopía, no se lo van a quedar puntos porque la laparoscopia es un aumento de 8 por, así que lo identifico bien, pido un 6-0 y le hago los puntitos sobre lo que estoy identificando. Le leo unos comentarios para que se escuchen nada más. Los comentarios de los Que iban dejando la asistencia. La disertación en conjunto entre los cirujanos e instrumentadores quirúrgicos es excelente. Gracias por ir poco a poco haciendo saber que los instrumentadores son una pieza muy importante en todo procedimiento. Gracias. Muy buenos datos para tener en cuenta el momento de la cirugía como asistente. Muy buena la charla para aprender nuevos conocimientos. Excelente, muy buena la oportunidad para los que no pudimos asistir presencial. Excelente el evento, pero una nueva charla. Saludos de Buenos Aires. Bueno, son algunos de los comentarios que han ido dejando la asistencia en Zoom.
¿Alguna pregunta aquí? Aunque ha sido una exposición bastante clara. Aquí estamos muy conformes a lo que hemos venido presencial. Bueno, nuevamente agradecerles, la verdad que soy de la rama de la pediatría, lo que es la clínica médica, y me ha atrapado, me ha interesado un montón. Así que siempre se renueva la propuesta de buscar actualizarnos y compartir las experiencias. Muchas gracias, doctor, instrumentador Nicolás. No, por favor, gracias a ustedes por brindarnos esta oportunidad. La verdad que compartir con Nicolás también es muy importante. Él es instrumentador y amigo y realmente uno comparte muchos momentos felices y no tan felices dentro del quirófano. Y como hacía referencia uno de los comentarios, es fundamental el trabajo en equipo. Aquí tenemos que entender que cada uno tiene un rol, bien, y dentro de sus funciones es vital. Yo hay cosas en este tipo de procedimientos en los cuales no puedo estar atento. O sea, no puedo estar atento a la técnica y estar atento a que si me están pasando la solución fisiológica con la temperatura adecuada o no, o si el paciente se ha preparado de una manera o no. Y esos detalles son los que hacen el resultado. O sea, el resultado de la cirugía no depende solamente de que yo haga bien o no el procedimiento, sino también depende del resto del equipo, del anestesista, depende del instrumentador, del enfermero circulante, del camillero, del técnico de hemoterapia, de la enfermería, depende de todos. Y el resultado final es la satisfacción de ver que el paciente se va tal vez no con su problema resuelto, porque nosotros muy pocas veces podemos utilizar la palabra curación, lamentablemente, pero sí con un control y con la satisfacción de que hemos dado el 100% de nosotros para ayudar, bien, ayudar al bienestar de esa persona y a la contención de esa persona, bien, porque sabemos que lamentablemente la enfermedad es el estado de extrema debilidad del ser humano y esto es algo que hoy, la cirugía de alta complejidad, requiere de trabajo en equipo. Así que bueno, muchas gracias nuevamente por la oportunidad. Bueno, como dice el doctor, nada más que agradecimientos hacia el Colegio de Médicos, hacia la Asociación de Instrumentadores por permitirnos estar acá y hablar de lo que nos gusta. Una cirugía realmente hermosa, larga, pero muy linda, atrapante. Y bueno, que se repitan las oportunidades y nos estaremos viendo seguramente pronto. Muchas gracias.